Buenas tardes, yo soy el intendente Javier Cáceres Franco, pertenezco a la primera sección de la compañía Antonio Ricaute. El día de hoy vamos a elaborar el segundo taller, supervisión del contrato. Vamos a tener fundamento también en la resolución 3256 del 2004, por la cual se reglamenta la actividad de los interventores y supervisores y coordinadores de los contratos y convenios de la Policía Nacional. Tendremos también en cuenta los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 del 2011, el artículo 48, faltas gravísimas, de la Ley 734 del 2002, artículos 408 a 410 de la Ley 599 del 2000. Hablaremos sobre los aspectos a tener en cuenta en la supervisión de un contrato suscrito entre la Policía Nacional y un tercero, la responsabilidad en que incurre un servidor público cuando es designado como supervisor de un contrato y el procedimiento para liquidar un contrato. De acuerdo a la resolución 3256 del 2004, en su artículo tercero, que habla de la supervisión e interventoría, se conoce como el conjunto de funciones desempeñadas por una persona que se encarga del control de la ejecución de un contrato. Estas funciones mencionadas serán ejercidas por un funcionario de planta que se denomina supervisor, y cuando se trate de una persona natural o jurídica que para tales efectos sea contratada por una consultoría, se denomina interventor. En su artículo cuarto de la misma resolución 3256 tiene como finalidad la del supervisor y el interventor: 1. Garantizar la eficiencia y la oportuna inversión de los recursos asignados al contrato. Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos y condiciones técnicas y demás provistas. Mantener permanente comunicación con el contratista y la dependencia de nuestra institución. Velar por la ejecución del contrato, que no se generen conflictos entre las partes, solucionando cualquier eventualidad. Las diferencias entre la supervisión y la interventoría: 1. La supervisión es ejercida por la entidad estatal y la es ejercida por una persona natural. La supervisión involucra el segmento administrativo, financiero, contable, jurídico, y la interventoría siempre incluye el segmento técnico. Buenas tardes, yo soy el intendente Sotil Barrios, perteneciente a la primera sección, compañía Antonio Ricaute. La función de los supervisores y los interventores es la de ejercer control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, los cuales están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. El interventor o supervisor deben de publicar los informes en el SECOT y en ningún momento pueden suplantar o sustituir a la entidad estatal, las cuales decisiones deben ser tomadas por el representante legal de la entidad estatal. Dentro de las funciones generales están la de apoyar el logro de los objetivos contractuales, velar por el cumplimiento del contrato y término de plazos, mantener en contacto a las partes del contrato, solicitar informes, llevar a cabo reuniones con el fin de integrar a los comités encaminados a verificar la adecuada ejecución del contrato, llevar a cabo labores de monitoreo y control de riesgo que se le asignen con el área responsable de cada riesgo. Aprobar o rechazar por escrito y de forma oportuna la entrega de bienes o servicios cuando estos no se ajustan a lo requerido en el contrato. Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentada
diversas situaciones y entre las que se encuentren actas parciales de avance. Informar a la entidad estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción. Informar a la entidad estatal cuando se presenten incumplimientos contractuales. La vigilancia administrativa tiene como objeto velar porque exista un expediente del contrato que cumpla con todas las normas en materia de archivo, coordinar las instancias internas de la entidad estatal con la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las pólizas, impuestos y documentos para la celebración del contrato. Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. Garantizar la publicación de los documentos del contrato de acuerdo con la ley. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. La vigilancia técnica tiene como objeto verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución de un contrato. Por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, etc. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes. Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al contrato. Solicitar que la entidad estatal haga efectivas las garantías del contrato cuando haya lugar a ello y suministrarle la justificación y documentación correspondiente. 2. Grabando. Buenas tardes, soy el intendente Bautista Peña Luis, perteneciente a la primera sesión de la compañía Ricaurte. En estos momentos le voy a explicar la responsabilidad de los servidores e interventores. Basada en la Ley 80 de 1993 y en el Estatuto Anticorrupción, los responsables de celebrar y ejecutar, liquidar los contratos estatales deben responder si se cometen algunas faltas en forma civil, fiscal, penal y disciplinariamente. ¿Qué es la responsabilidad civil? Se refiere a reparar por medio del pago de una indemnización por acciones como omisión o incumplimiento de obligaciones. Es importante señalar que es necesario que la acción del servidor ya haya sido dolosa o gravemente culposa. Responsabilidad fiscal. Tiene como finalidad proteger y garantizar el patrimonio del Estado. Esto se aplica a los supervisores y servidores públicos y a los particulares que durante el ejercicio de la gestión fiscal causen daño al patrimonio del Estado, ya sea en omisión o en forma dolosa. Por ejemplo, el incumplimiento a la calidad y oportunidad ofrecida por parte del contratista, cuando no asegura la obra, cuando en los materiales no ejercen la calidad acordada por el contrato. Responsabilidad penal. Esta deriva de acciones que transgreden sin justificación los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal. 2. Es decir, cuando los supervisores, interventores del contrato realizan conducta como peculado, cohecho, tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito. Cuando es violada de esta manera la normatividad es cuando se pone en práctica la responsabilidad penal. Responsabilidad disciplinaria. Se configura cuando un servidor público, hablando en este caso interventor o supervisor, no exigen la calidad de los servicios contratados o certifican la certificación recibida a una obra que no haya sido terminada o esté en mal estado.
Buenas tardes, Dios y Patria. Soy el intendente Cristóbal Agames de la primera sección de la compañía Antonio Ricaute. Esta tarde les voy a hablar sobre la liquidación del contrato. La liquidación del contrato es el procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, las partes cruzan cuentas respecto a sus obligaciones recíprocas. El objetivo de la liquidación es determinar si las partes pueden declararse en paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razón, la liquidación solo procede con posterioridad a la terminación de la ejecución del contrato. Ahora veremos qué contratos son objeto de liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo, o sea que no se cumplen en el tiempo establecido, y los demás que lo requieran. Ahora miremos cuáles son las causales más importantes o las causales que debemos tener en cuenta para la terminación de los contratos. La terminación del plazo de ejecución del contrato. Modificación unilateral si la modificación altera el valor del contrato en más del 20% y el contratista renuncia a continuar su ejecución. Declaratoria de caducidad del contrato. Nulidad absoluta del contrato derivada de los siguientes eventos. Contratos que se celebren con personas que incurran en causales de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución y la ley. Contratos que se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. Contratos respecto de los cuales se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. Buenas tardes, yo soy el intendente Fabián Arango López, integrante de la primera sección de la compañía Antonio Ricaute. Continuando con el tema de la liquidación de contratos, existe una oportunidad para liquidarlos. El pliego de condiciones debe definir el plazo dentro de las cuales las partes pueden efectuar la liquidación del contrato de mutuo acuerdo. La entidad estatal debe definir ese plazo teniendo en consideración la complejidad del objeto contratado, su naturaleza y su cuantía. Continuando con el procedimiento para liquidar los contratos, existen algunos tipos de contratos para realizar su liquidación y su procedimiento. La liquidación de los contratos puede llevarse a cabo de 3 diferentes maneras reconocidas por la jurisprudencia: bilateral, unilateral y judicial. Durante la etapa de liquidación, la entidad estatal puede exigir al contratista la extensión o ampliación, si es el caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o del servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y en general para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.